El término de inflación, y todos los términos causantes o consecuentes de este, se han convertido en temas de enorme relevancia para la sociedad actual. Bien analizado, los problemas superlativos actuales de la mayoría de estados modernos y desarrollados están íntimamente ligados, en mayor o menor medida, con este tópico y su porvenir dependerá de que tan bien o mal resuelvan este problema. Este vídeo intenta crear conciencia de la extrema relevancia y del potencial peligro que posee este fenómeno, para todos los miembros de la sociedad en el mediano y largo plazo. También tiene como objetivo informar que, aunque los economistas y los financieros son los especialistas del tema, son los políticos en funciones dentro del gobierno los principales responsables de todos los procesos inflacionarios modernos, especialmente cuando alcanzan números preocupantes. Este caso no es la excepción. De esta manera, este vídeo es una narración sucinta de cómo el caos inusitado de la pandemia, y los confinamientos resultantes, evolucionaron hasta convertirse en procesos inflacionarios y de tensión política sistematizada. También es una crítica a ciertos errores geopolíticos y de política monetaria importantes, que se tomaron desde los confinamientos hasta el día de hoy. ¿Cuándo ocurrió el último periodo inflacionario relevante y generalizado en el mundo? Las deshonrosas, pero sorprendentes, excepciones regionales no son relevantes para este estudio. Si nos referimos al mundo desarrollado contemporáneo, los matices de crecimiento y política económica entre un país y otro son pequeños, más bien parecen que están sincronizados en el capitalismo de libre mercado que evolucionó progresivamente en un eclecticismo socialdemócrata. Aunque hay matices entre unos y otros, algunos preservaron mejor la libre competencia y otros se dejaron llevar más por el peligroso populismo social e impositivo. En este gráfico, vemos que el último periodo inflacionario de gran relevancia mundial fue durante la década de los 80s. Como varios recordarán, el mundo por fin experimentó en carne propia las debilidades teóricas del keynesianismo y a partir de ese momento vivió una década de profundos problemas económicos. Desde mediados de los años 70, durante las administraciones de Gerald Ford y de Jimmy Carter, Estados Unidos comenzó a darse cuenta que la economía perdía el ritmo de crecimiento de posguerra. Sin embargo, veía cómo la inflación llegaba a máximos históricos incluso cuando las tasas de intereses eran increíblemente altas. En sus propias palabras, llamaban a aquella política monetaria como flexible, pero no era más que keynesianismo en todo su esplendor. Es decir, los bancos centrales mantenían alta la inflación a partir de políticas monetarias expansionistas, es decir, a partir de liberar ingentes cantidades de dinero, para, supuestamente, mantener alto y constante el consumo, por consiguiente, perpetuar el crecimiento. Ese era el idealismo keynesiano. La práctica real solo nos mostró estancamiento económico con una mezcla chocante de inflación, tasas de interés elevadas y ciertas catástrofes energéticas en 1979 durante una etapa aguda de esta inflación. Con ciertos matices temporales, entre un país y otro, desde finales de los años 70 y a lo largo de los 80, comenzó un periodo de 4 progresivas recesiones profundas autoinfligidas por los bancos centrales. Todo esto, a partir de subidas de las tasas de interés y a partir de austeridad en gasto público, todo con objeto de paliar la inflación keynesiana e incentivar el necesario ahorro y la inversión privada de largo plazo. Con la llegada de las nuevas políticas económicas de Ronald Reagan, que rivalizaban con las teorías keynesianas reinantes, denominadas típicamente como neoliberales, la situación comenzó a mejorar y estos países entraron en una nueva etapa de solidez económica y política, solo interrumpida por la crisis financiera del 2008 y hasta la recesión del 2020. Es importante notar que, a pesar de sus deficiencias y sus crisis, el periodo neoliberal nunca tuvo un periodo inflacionario importante ni peligroso. Tema aparte es la discusión de por qué las teorías neoliberales funcionaron tan caóticamente mal en países emergentes. En cualquier caso, lo cierto es que Estados Unidos fue donde nació la crisis keynesiana a finales de los 70s y fue ahí también donde se superó. Recordemos que en aquella época Estados Unidos se había convertido indiscutiblemente en la potencia número 1 del mundo y su economía e ideología arrastraban a todas las demás. En toda su área capitalista de influencia, reinó durante 30 años un status quo de baja inflación y alto crecimiento poblacional y del PIB. Todo eso terminó a principios del 2021, cuando los nuevos estímulos monetarios y de gasto gubernamental neo-keynesianos alteraron de nuevo la inflación, y esta comenzará a salirse de control, aunque no a los niveles de los años 70 y 80. Eso en el tema económico. En el tema geopolítico, Estados Unidos también ya ha sido cuestionado sistemáticamente sobre su estatus de nación más influyente en las últimas décadas. ¿Cómo surgió la inflación a comienzos del 2021? Decir o pensar, sin entrar en mayores detalles, que la pandemia provocó la inflación es muy simplón. De hecho, un confinamiento estricto sin políticas monetarias lleva necesariamente a la deflación a gran escala, por consiguiente, a la recesión económica profunda. En las primeras semanas de confinamientos, allá por marzo del 2020, eso fue lo que comenzaron a detectar los organismos especializados en economía estadística, una deflación generalizada por cambios en los hábitos de consumo. Hay que recordar que los confinamientos obligatorios destruyeron tejido productivo y redes mercantiles que mandaban a millones a las filas de pobreza, del desempleo y de la quiebra. Fue en ese mundo cuando los gobiernos, y sus bancos centrales dependientes, desempolvaron los libros de Keynes y con cierto escepticismo comenzaron a preparar sus paquetes de estímulos monetarios. Es decir, los bancos centrales llevaron al alza los bonos de largo plazo para que el sistema financiero buscara rentabilidad a más corto plazo. En lenguaje vulgar diríamos, con cierto error, que comenzaron a encender la máquina de billetes para contrarrestar la recesión.
Se podría decir que aquí comenzó la inflación, pero, claro, los efectos negativos se sienten después. Los dos bancos centrales más importantes del mundo, el Banco Central Europeo y la Fed, cuyas monedas, el euro y el dólar, controlan el 32% y el 49%, respectivamente, del comercio internacional, hicieron sus complejísimos estudios y predicciones para determinar cuánta liquidez monetaria tenían que liberar, para mantener la economía a flote, pero sin arruinar la economía, como en la enorme crisis pasada. A la par, los gobiernos centrales tomaban decisiones sobre endeudamiento y gasto público. Como recordarán, el déficit fiscal y el endeudamiento adquirieron números muy preocupantes en Estados Unidos y en la totalidad de los países europeos desarrollados. Sin embargo, donde se diferenciaron, fue en la conclusión sobre qué tamaño tenía que tener el paquete de estímulos económicos. La Fed calculó y consideró pertinaz liberar una liquidez en dólares tan increíblemente astronómica que va más allá de nuestra comprensión. Más o menos, en un lapso de 6 meses, se liberó más dinero que en toda su historia. Mientras que el Banco Central Europeo consideró más razonable aplicar paquetes económicos mucho más pequeños. Quizá con la idea ingenua de que los gobiernos iban a aplicar una responsable austeridad republicana y que los bajos intereses de los préstamos no iban a arruinar a las generaciones futuras. Lo cierto es que estas políticas cumplieron con su objetivo de reactivar la economía y de ahí el efecto rebote, que se observa en el PIB cuando comenzaron a aligerarse las medidas sanitarias. Pero destruir tejido productivo con confinamientos tenía consecuencias. Desde la etapa de recesión comenzó a haber indicios de inflación en ciertos países en ciertos productos, en especial en los microprocesadores. Todos recuerdan la destrucción parcial del tejido productivo y mercantil de los microprocesadores y de cómo se disparó el encarecimiento y, por consiguiente, el precio de los dispositivos electrónicos avanzados en aquellos meses. Aquí es donde surgieron debates interminables entre varios economistas sobre si la ligera inflación tenía un origen predominantemente monetario o un origen predominante en la demanda. Así como el debate de si la inflación iba a ser pasajera o prolongada. A estas alturas de la historia, podemos ver que en el 2020 la pequeña y recién nacida inflación tenía un origen primordial de demanda. Esto porque aún era muy pronto como para que los estímulos monetarios tuvieran gran efecto. Esto se evidenció aún más cuando nos percatamos que cuando se levantaron paulatinamente las medidas de los confinamientos, comenzó a autorregularse un poco la inflación, aunque no a niveles muy normales o saludables. Sin embargo, se equivocaron rotundamente aquellos que subestimaron la influencia de los estímulos monetarios en el mediano plazo y largo plazo, especialmente en Estados Unidos. En Europa es otra historia de la que hablaremos más adelante. Desde marzo del 2021, Estados Unidos comenzó a subir fuertemente las tasas de interés con el fin de bajar la inflación y la respuesta ha sido que, a pesar de ello, la economía estadounidense se encuentra muy recalentada, es decir, con alta inflación y consumo, incluso cuando ya no había un problema serio de demanda. Solo basta ver la cantidad de empleo disponible y la potencial paga que se les ofrecía a los interesados para darse cuenta de que la subida de la Fed de 75 puntos base no puede inducir una recesión que acabe con la inflación. Si consideramos que Estados Unidos no tiene los problemas de desabasto que tiene Europa, y sin embargo, su inflación se encuentra a niveles muy similares, podemos ver que los enormes estímulos monetarios están dando consecuencias graves. Europa, en cambio, sí tiene problemas de desabasto y la inflación que sufre sí es primordialmente de demanda, especialmente de energéticos. No solo eso, la inflación monetaria estadounidense se exporta a Europa y la sume más en la inflación. No hay que ser un experto en economía internacional y en divisas para percatarse que la depreciación del euro frente al dólar afecta a las exportaciones europeas en detrimento de las estadounidenses. Pero aquí no termina todo. Cuando la Fed subió las tasas de interés en 75 puntos base, el Banco Central Europeo estaba entre la espada y la pared porque tenía que hacer lo mismo si no quería ver el euro depreciarse frente al dólar. Es decir, la Unión Europea tenía que profundizar la recesión forzosamente para no tener que ver al euro depreciado frente al dólar, así como no ver sus exportaciones bajar frente a las exportaciones de Estados Unidos. Es decir, Europa tenía que subir las tasas de interés y autoinfligirse una recesión innecesaria para no tener un déficit comercial frente a su mayor socio comercial, los Estados Unidos. Hay que recordar que en Europa a lo largo del 2021 la economía estaba en ligera recesión, a diferencia de Estados Unidos, y si tuvo un rebote es por el enorme gasto y endeudamiento de sus gobiernos. Ahora Europa tiene que cargar todos esos problemas mientras tiene problemas en la disponibilidad de energéticos, por su enfado con Rusia. La autoinfligida y larga recesión acompañada de inflación que Europa lleva arrastrando desde el 2020, la va a llevar necesariamente a una bajada de las expectativas de crecimiento en los próximos años. Estados Unidos, por otra parte y por obvias razones, sigue teniendo muy altas expectativas de crecimiento. Ya lo decía Biden. Sin embargo, si somos observadores, las expectativas de inflación a ambos lados del Atlántico son más o menos las mismas. De aquí pueden deducirse varias cosas importantes con las cuales vamos a concluir. Primero, esto nos confirma que la inflación en Estados Unidos era inevitable después de dos enormes paquetes de estímulos. El primer paquete, durante la administración Trump, fue más o menos bien calculado y cumplió su objetivo, pero el segundo, durante la administración de Biden, fue un enorme error. De los errores geopolíticos mejor ni hablamos. En Europa, por otro lado, la inflación tiene un origen primordial de demanda por desabasto energético.
Segunda conclusión, Europa está más afectada por la inflación que Estados Unidos porque la inflación por demanda no se soluciona con subidas de las tasas de interés, sino reactivando las redes mercantiles con Rusia, cosa que no va a ocurrir pronto. Tercera conclusión, la apreciación del dólar frente al euro obligó a Europa a subir las tasas de interés, lo que inevitablemente va a profundizar la recesión y va a poner a Europa en riesgo de estanflación. Cuarta conclusión, la depreciación del euro frente al dólar, y el consiguiente encarecimiento de dólares, agudiza los problemas de deuda de los países europeos, mucha de esa deuda expresada en dólares. Quinta conclusión, un dólar fuerte altera a todas las otras divisas del mundo, especialmente las más depreciadas, porque desincentiva la exportación de productos del país hacia Estados Unidos, pero desde Estados Unidos hay más incentivos para exportar productos hacia divisas depreciadas. Además, muchos de esos productos tienen un precio inflado por la inflación monetaria dentro de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos exporta inflación. Sexta conclusión, considerando que Estados Unidos posee la divisa más utilizada en comercio internacional, esto le permite tolerar un déficit fiscal elevado y le permite tener deuda pública igual de elevada con intereses de préstamo muy bajas, a diferencia de Europa, que ya de por sí tiene enormes problemas de déficit y deuda. En conclusión, tanto en el aspecto geopolítico, como en el aspecto económico, Estados Unidos es el mayor beneficiado.